reciente atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe, perpetrado por un adolescente de 15 años de edad durante un acto de campaña en Bogotá, sacude los cimientos del panorama político colombiano y de toda la región, y pone de relieve las tensiones extremas que atraviesa ese país. Mientras el menor se declara inocente ante cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas y es internado en una sede fiscal, las autoridades aún no logran esclarecer los móviles ni descartar la participación de grupos armados ilegales en un contexto donde la violencia política parece haber encontrado nuevas formas y rostros. Vamos a analizar el panorama de Colombia y el impacto que tiene para nuestra región. Bueno, y la primera pregunta, hace tanto tiempo ya que Colombia parecía que había salido de esta situación de violencia extrema, donde se hacían atentados antes contra políticos, aspirantes a posiciones públicas y funcionarios, y ahora volver a esto, ¿qué impacto tiene toda esta situación de violencia? Mira, lo primero es que desafortunadamente, aunque haya salido de los grandes titulares de prensa, la violencia política jamás se ha ido de Colombia. Colombia tiene prácticamente 100 años de conflicto casi ininterrumpido, entre el 20 y algo, 1928, por allí, 26. Se inició el periodo de la llamada, de lo que se llama históricamente como la violencia, en el que pues dirigentes del Partido Liberal y del Partido Conservador estaban en prácticamente una guerra civil. García Márquez lo recoge muy bien en su relato de 100 años de soledad y todo lo que ocurre alrededor del coronel Aureliano Buendía, por ejemplo. Luego hay una breve tregua de un par de años en el año 50 y algo, y ese periodo se agravó además con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, que pues provocó que en apenas instantes después de su asesinato estallara lo que es recordado por todos como el Bogotazo, un estallido social devastador que se produce además precisamente el día que se funda la Organización de Estados Americanos, que se iba a fundar en Bogotá y se tuvo que fundar en otra ciudad de Colombia porque había estallado el Bogotazo. Luego vino esa pequeña tregua del año 56-58, pero ya en los 60 estalla nuevamente otro periodo de violencia que es el que seguimos viviendo hoy. Una violencia que es mixta, que es compleja, que tiene grupos armados de toda índole, que se vio más agravado en la etapa del infame Pablo Escobar Gaviria, recordado por todos líder del cártel, en el que sí, fueron asesinados 4 candidatos presidenciales en un periodo de año y medio, entre el 87, 88 y 90, pero luego de inicio de los años 2000, la violencia, aunque pareciera haberse aplacado, sobre todo con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en realidad nunca desapareció la violencia contra los políticos. Entre 2013 y 2024, más de 1.600 dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos, ambientalistas, dirigentes políticos de base, defensores de la tierra o defensores de los pueblos indígenas han sido asesinados, más de 1.600 en 10 años. La violencia nunca desapareció. Lo que desapareció fue de los grandes titulares y lo que desapareció fue el atentado a la élite política colombiana. Pero una cosa, es decir que los acuerdos de paz que fueron tan mediáticos no surtieron ningún efecto. Mira, el presidente o el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, hay que reconocerle todo el mérito de haber impulsado un proceso de paz que yo creo que sinceramente creía en lo que estaba haciendo. El problema es que en la política hay grupos a los que no les interesa la paz, o por lo menos no les interesa la paz en los términos que a ellos no les convienen. El principal detractor de los acuerdos de paz de 2016 fue Álvaro Uribe Vélez, porque Álvaro Uribe Vélez promovía un mayor castigo, un castigo más duro contra las guerrillas de izquierda, o vamos a decirles de izquierda, porque así son identificados normalmente. Hablemos a mí no me gusta identificarlos ideológicamente, pero él creía y promovía la idea de que las guerrillas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional de Colombia tenían que ser duramente castigados
con todo el peso de la ley. Incluso él creía que no debían ingresar a la política y que debían ser exterminados como era su política. Pero ese Álvaro Uribe Vélez es el mismo que en 2005 pactó desmovilización y acuerdos de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar. Es decir, un grupo armado que lo único que hacía era hacerse cómplice del narcotráfico, secuestrar personas, extorsionar ganaderos y pequeños productores agropecuarios y con la excusa de perseguir a las FARC y al ELN. Es decir, aunque él se opuso a los acuerdos de paz, realmente él mismo había promovido acuerdos de paz en 2005 que tampoco resultaron bien, ni los que él promovió en 2005 ni los que hizo o implementó Juan Manuel Santos en 2016, desafortunadamente. Hay un jovencito de 15 años señalado en este atentado. En casos anteriores eran captados los sicarios por el narcotráfico. Ahora, ¿qué se sospecha? ¿Quiénes pueden ser autores intelectuales de este atentado? Es que la juventud colombiana se encuentra en un estado de vulnerabilidad muy alto, sobre todo, como te decía, fuera de los grandes centros urbanos que quedaron relegados, que quedaron excluidos de la política de seguridad implementada desde los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que generó una especie de green zone o de zonas verdes muy protegidas, muy seguras, pero que dejó más vulnerable y más excluido al resto del país. Hay varias noticias de explosiones en otras zonas, no solo el atentado contra Uribe. ¿Está en juego ahora la seguridad nacional en Colombia? Bueno, lo que está ocurriendo es que la democracia y el sistema político se está tambaleando porque alguien abrió la caja de Pandora. Todavía no se sabe quiénes son los autores intelectuales del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Algunos insisten en señalar al gobierno. Para mí esa siempre es la primera opción que descarto porque a ningún gobierno le conviene la violencia. Ningún gobierno quiere que su país entre en caos porque eso amenaza su propia supervivencia. Sin embargo, hay quienes lo señalan. Otros señalan a los grupos guerrilleros, al ELN o a las disidencias de las FARC, porque Uribe Turbay es un político que se opone y que se opuso fuertemente a los acuerdos de paz de 2016, junto con Álvaro Uribe, y que promueve el mismo tipo, más o menos, de sistemas de seguridad ciudadana y de seguridad nacional que promovía o que promueve Álvaro Uribe Vélez. Pero también hay quienes apuntan a sus propias filas. No olvidemos que Luis Carlos Galán, por ejemplo, en paz descanse, asesinado en el año 89, candidato presidencial, fue mandado a asesinar por Pablo Escobar, sí, pero porque uno de los compañeros de Luis Carlos Galán le insistía a Escobar en que tenía que matar a Luis Carlos Galán porque era una amenaza para él. En estos casos, y en este caso en específico, Miguel Uribe Turbay no es una figura todavía de candidato presidencial, es precandidato presidencial. Está en una pugna interna en su partido y dentro de su partido no son pocos los que fueron investigados o vinculados a la parapolítica, o sea, a tener vínculos con el paramilitarismo, a tener vínculos con el narcoparamilitarismo. Y eso ha atacado, y esa es una sombra que ha perseguido incluso al mismo Álvaro Uribe Vélez, de quien se dice que fue creador de grupos paramilitares cuando era gobernador. De manera que los enemigos son muchos. Determinar de dónde provino el ataque es muy difícil, pero la proliferación de la violencia tiene que ser controlada, tiene que ser atacada y tiene que ser rechazada, sobre todo por todos los sectores. Todos los sectores de la sociedad colombiana están obligados a manifestarse pública y abiertamente en contra de la violencia, en llamar a la calma y en apoyar al gobierno a retomar el control de todas las ciudades, todos los pueblos y todas las calles de Colombia, porque todos, al fin y al cabo, son responsables, todos los líderes políticos, militares, policiales de Colombia son responsables de la seguridad de la nación. ¿Y cómo debería responder nuestra región ante esta situación de violencia e inseguridad en Colombia? América Latina tiene que estar comprometida primero con la paz y la seguridad del pueblo colombiano
con la estabilidad institucional, democrática, política de Colombia, con que su gobierno siga al frente de las riendas, que retome el control del territorio y que vuelva la paz. Muchas gracias por participar y darnos sus opiniones sobre este tema que tienen expectativa al mundo, porque lo que pasa en Colombia pues afecta a todo nuestro continente. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com. Señores, y ya hemos llegado al final de la transmisión de nuestro programa. Gracias por su sintonía y les invito a vernos siempre los domingos a las 8 de la noche aquí en VTV Canal 32 y a seguirnos en nuestras redes sociales para que pueda saber con antelación los contenidos que vamos a tratar, o también suscríbase en el canal de YouTube de VTV Canal 32 para ver nuestro programa en diferido. Aquí les presentamos las verdades incómodas y hacemos los debates necesarios. Hasta entonces.